Súper. Hola mamás, buenas noches. Me vuelvo a presentar, soy Judith y estamos en la semana de bebé prematuro en Crece. Ahorita nos acompaña la doctora María Fernanda González, pediatra especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. Mafer, muchísimas gracias. Gracias a ti, Judith, y a Crece por la invitación y bueno, ustedes que se están conectando para invertir su tiempo en escuchar estas recomendaciones que tenemos que darles. Y bueno, nutrición en bebés y niños, no está siendo un tema en general. O sea, antes de hablar de los bebés prematuros, la nutrición, bueno, por lo menos yo en mi área, con mis pacientes de neurodesarrollo, todas las mamás están teniendo como muchas más inquietudes, más dudas. ¿A qué crees que se debe? Número uno, hoy sabemos que la nutrición es la base de la prevención de muchísimas enfermedades y que a veces la nutrición no empieza desde tu primer día de vida, sino desde la forma en la que tu mamá se alimentó 6 meses antes de haber decidido que se va a embarazar de ti. Entonces, esa información cada vez es más accesible, está permeando más, los mismos pacientes nos cuestionan más a los médicos y eso de alguna manera nosotros mismos nos obliga a actualizarnos y a estar tomando pues medidas y cartas en el asunto, ¿no? Porque ya no puedes solo contestar en la consulta, no lo sé. Debes de tener una respuesta o debes de referir con un especialista que tenga la respuesta. Y bueno, para empezar a hablar un poco ahora sí porque en nutrición hay, bueno, Mafer tiene diferentes cursos para asesorar a las mamás en cuanto a nutrición, da consultas individuales, es como un tema que hay muchísimo para abarcar. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente y exclusivamente en bebés prematuros. Sí. Cuéntanos, Mafer, ¿cuáles son las principales diferencias de micronutrimentos en las cuales se enfrenta un bebé prematuro? Un bebé prematuro, miren, normalmente los bebés, tenemos diferentes grados de prematurez, me parece que eso fue algo que también expuso la doctora Graciela Zárate. Lo expone en sus redes, que es parte de una de las especialistas con las que yo hago equipo y que también fue parte de tus invitadas. Hay diferentes grados de prematurez y también hay muchas condiciones que vive el bebé prematuro cuando nace que pueden impactar de forma diferente en las reservas de micronutrimentos. Por ejemplo, no es lo mismo el bebé prematuro que nace de muy bajo peso, se tiene que quedar en la unidad de cuidados intensivos solo para vigilancia de crecimiento, de alimentación, de madurez, del neurodesarrollo, al bebé prematuro que nace, se infecta, lo intuban, tiene sangrados, cursa con ictericia. Entonces, si de pronto tiene sangrados, tuvo transfusiones, tuvo infecciones, estamos pensando que puede tener una depresión de hierro mucho más importante que la que no cursó el bebé sin complicaciones. Me explico, el escenario en cada bebé es diferente. Entonces, micronutrimentos a tener en cuenta en todos los bebés, pero específicamente en el escenario individual de cada bebé prematuro y de lo que vivió justamente en esa unidad de cuidados intensivos es hierro, vitamina D, calcio y tener también en cuenta ácido fólico y zinc. Y eso es muy importante porque muchas veces ponen en categoría a los bebé prematuro, pero no, cada bebé prematuro también depende de todo, como decimos, cuáles son sus antecedentes desde la forma en que nació, el proceso que estuvo en el hospital, después de. Cada bebé es como muy diferente y no podemos, sí hay como tips generales, pero cada personita es como. Cada personita es diferente. Por ejemplo, sabemos que en el bebé que nace a término tratamos de cuidar muchísimo el pinzamiento tardío del cordón. Muchas veces en el escenario de un bebé prematuro no lo podemos hacer, porque tanto la vida del bebé o la de mamá corren riesgo, entonces muchas veces no es un escenario realista. Entonces el pinzamiento tardío del cordón nos ayuda a favorecer las reservas de hierro, pero si esto no se pudo dar en un bebé prematuro y encima hubo factores que le condicionan la depresión de estas reservas de hierro al nacer, entonces son esos focos de alerta que cada médico debe de tener de forma individualizada con su paciente prematuro. ¿Cuáles son las principales condiciones clínicas que podría enfrentar un bebé prematuro durante la alimentación desde que nace? Importante, muchos de los bebés prematuros todavía no tienen el reflejo de succión y tienen que ayudarse o ser alimentados por una sonda. A veces esta sondita la dejamos tanto tiempo que se nos olvida que tenemos que rehabilitar la deglución. Entonces, tener muy presente que sí, la sonda va a ser una vía de alimentación, por ejemplo, pero que no podemos dejar de lado a ese especialista, a ese terapeuta que nos tiene que ayudar a rehabilitar la deglución, idealmente mientras su estancia en la unidad de cuidados intensivos y, por supuesto, mientras las condiciones clínicas del paciente nos lo permitan, porque entiendo que hay escenarios críticos en donde lo menos que podemos hacer es estar tocando al bebé. Pero en ese bebé que es estable, podemos empezar con ejercicios muy sencillos que normalmente los dirige
un terapeuta del neurodesarrollo o que lo dirige un fonoaudiólogo pediatra, que nos ayuda a estimular esos reflejos, a madurar esos reflejos para que no solo sea alimentado por una sondita, sino que también empiecen ellos a succionar y a deglutir de forma adecuada. Cuando un bebé, vamos a hablar un poquito de cuando también estamos en proceso de tratar de salvar la lactancia. ¿Cómo manejas tú, o sea, cuáles son tus tips para hacer una buena combinación del complemento que se le tiene que dar, pero al mismo tiempo intentar rescatar esta lactancia? Claro, importante, que seguramente Michelle ya se los dijo y es una de las principales expositoras en sus redes sociales. Tener de tu lado derecho, así como tienes a tu ginecólogo, a tu neonatólogo, a todo tu equipo de cabecera, una asesora en lactancia. Normalmente los médicos debemos tener un conocimiento en relación a la lactancia materna, pero créanme que quien tiene muchísima exposición a esto es una asesora en lactancia certificada. Digo, Michelle es una de las principales expositoras, entonces prepararte con uno de estos especialistas al lado, porque de pronto te enfrentas tú solo, la enfermera del turno de la mañana opina una cosa, la de la noche opina otra, y de pronto tu médico no está tan de acuerdo y puede frustrarse la lactancia, y sabemos que estas primeras horas son vitales para establecerlas de forma exitosa. También es importante sensibilizarte en tratar de buscar hospitales que tengan un banco de leche humana. Cada vez esto va a ser más frecuente, lo vamos a escuchar más, y los hospitales están tomando una postura al respecto. Por lo menos hoy sabemos que en el Instituto Nacional de Perinatología esa es una realidad. ¿Cuáles son los factores protectores que podrían beneficiar a un bebé prematuro para disminuir ciertos riesgos? Para disminuir ciertos riesgos, por ejemplo, sabemos que es muy importante que sean alimentados con lactancia materna. Si no va a ser de forma exclusiva, por lo menos que sí sea mixta. Sabemos que la lactancia materna nos protege contra alergias alimentarias y contra el desarrollo de muchas otras enfermedades, como puede ser también obesidad. También es importante que el pediatra o el neonatólogo pediatra tenga a alguien en su equipo que incluya la parte de nutrición pediátrica, porque muchas veces tenemos que fortificar la leche materna también. Algunas veces se puede alimentar de forma exclusiva, pero en algunos escenarios se tendrá que fortificar la leche materna, y eso también se va haciendo de la mano con el médico tratante y de la mano del especialista en nutrición pediátrica. Y muy importante, en cuanto el bebé tenga las condiciones clínicas adecuadas, una valoración del neurodesarrollo. Una valoración del neurodesarrollo nos va a permitir detectar de forma oportuna áreas de oportunidad que nos ayuden a prevenir trastornos en la mecánica de la deglución, que nos ayuden a favorecer la madurez motora, tanto gruesa como fina, que nos ayuden a preparar a ese bebé prematuro en llegar a sus mejores condiciones físicas y orgánicas a sus primeros alimentos. Eso me encanta porque es como una visión integral, ¿no? Totalmente, y así debe ser. Esa es la finalidad de que habemos diferentes especialistas que nos vamos subespecializando, unas más en unas áreas, otros en otras, pero lo importante es saber hacer equipo. Y para eso también está esta semana, para que ustedes mamás, los que lo he dicho en cada transmisión, con cada plática con diferentes especialistas, tienen que confiar en su médico de cabecera, sí, ¿no? Como dijimos, aquí decimos que son como los directores de orquesta. Sí. Tienen que confiar en ellos, pero también tienen que informarse por su cuenta, porque si están viendo si su pediatra, neonatólogo se le está yendo y no está considerando ciertas áreas, ustedes por su cuenta también pueden preguntarle a él que a quién le recomiendan, o por su cuenta investigar a un especialista, ya sea para que los asesore específicamente en la alimentación de su bebé, en el tema del lenguaje, de la neurodesarrollo. Sí, todo. Una asesora en lactancia. Vamos, sí, es importante porque a veces consideramos que de verdad el pediatra o el neonatólogo lo tiene que saber todo, y créanme que es mucho más valioso cuando hay un verdadero equipo multidisciplinario que respeta los límites de cada uno, pero que sí trabaja de forma integral sobre objetivos específicos en cada paciente. ¿Alguna pregunta? En Instagram dice, ¿la AC se inicia a los 6 meses de edad corregida o cronológica? Importante, la mayoría de las posturas es que la iniciamos a la edad corregida. Sin embargo, aquí yo les tengo que decir que sí se tiene que individualizar. Lo mismo, no es el mismo escenario en cuanto a reservas de micronutrimentos. El bebé que en sus primeros meses tuvo depleción de micronutrimentos importantes, este bebé que tuvo sangrado, que tuvo infecciones,
que a lo mejor no se le pudo suplementar de forma adecuada o no se consideró. O sea, no es lo mismo el que un bebé me llegue con buenas reservas de hierro a los 4 o 6 meses, dependiendo del escenario que se dio. Y también, muy importante, la parte de una valoración del neurodesarrollo oportuna, porque a veces estamos esperando que el bebé tenga los hitos del neurodesarrollo para que pueda empezar a comer, pero si este bebé no fue estimulado de forma adecuada, si este bebé no fue rehabilitado de forma oportuna, podríamos estar empezando la alimentación complementaria hasta que logre el sostén cefálico, hasta que logre el control del tronco, y si esto sucede a los 11, 12 meses, estás perdiendo una ventana de oportunidad muy importante para el área neurosensorial, sobre todo de la parte oral, ¿no? La parte de la tolerancia a las texturas en los bebés, la parte de la maduración de la masticación, deglución también. Todos los sistemas están interconectados, entonces la prevención, la intervención temprana en diferentes áreas nos va a ayudar a que en este tema, que ahorita están conectados porque ahorita les interesa, que el tema de nutrición también se facilite y se dé de una forma como más fluida, más óptima. Claro, sí, totalmente. Si nosotros hacemos intervenciones oportunas, o sea, realmente tenemos bebés que llegan a su edad corregida a 6 meses con la madurez neurológica adecuada para iniciar alimentación complementaria como cualquier otro bebé. ¿Con qué alimentos debe empezar un bebé prematuro? De igual forma como lo hace un bebé sano. Sabemos que a los 6 meses empieza una depleción de hierro, necesitamos ácido fólico, necesitamos zinc, porque tenemos muchas neuronas que conectar. Y por lo menos el hierro favorece la mielinización, que a su vez favorece la conexión de las neuronas. O sea, son como un montón de foquitos de Navidad que se tienen que prender todos al mismo tiempo y que no podemos prender uno y otro después, porque cada día cuenta, sobre todo durante los primeros 2 años de vida, de la vida de cualquier ser humano. Entonces necesitamos empezar con alimentos ricos en ácido fólico, hierro y zinc. En estos alimentos encontramos a los cereales de bebé sin azúcar añadida, con fortificadores, con ácido fólico, hierro y zinc. Encontramos a las carnes magras, encontramos al grupo de las leguminosas, frijol, haba, lenteja, garbanzo. Por supuesto que si se nos ocurre empezar a un bebé prematuro en primeros alimentos solo con frutas y verduras, ahí ya perdimos. Perdimos porque nos hace falta muchos micronutrimentos. ¿Y cuál es la postura correcta ante alimentos alergénicos? Alimentos alergénicos tienen el mismo factor de riesgo que cualquier otro bebé nacido a término. Necesitamos una introducción temprana de los alimentos alergénicos. Esto quiere decir que queremos que los prueben antes del primer año de vida, porque eso favorece la tolerancia inmunológica y también nos protege de reacciones alérgicas graves. Entonces no tenemos por qué retrasar la introducción de alimentos alergénicos en un bebé prematuro y ni siquiera en un bebé nacido a término. Muy bien. Pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que un bebé inicie la alimentación complementaria además de tener 6 meses? Importante que por lo menos haya doblado el peso con el que nació y que muestre interés por la comida y que también hayan desaparecido estos reflejos de inmadurez, como lo es el reflejo de protrusión. Pero el reflejo de protrusión también se puede ayudar a que madure con una buena estimulación del neurodesarrollo. ¿Cuál es ese reflejo? El reflejo de protrusión es cuando los bebés, cuando se llevan algo a la boca, en específico la cuchara, empujan con la lengua. Este es el reflejo de protrusión. Entonces es un reflejo que nos habla de inmadurez. Conforme el bebé se encuentra la mano, se la lleva a la boca, se mete el juguete, se mete el dedo, hace arcada, ese reflejo va madurando. Y entonces la lengua aprende a quedarse en su lugar y a bajar para recibir el alimento. Pero si de pronto no tenemos un bebé estimulado de forma adecuada, que se la pasó con los guantecitos, que no le dejaron explorar sus manos, que no le dejaron meter sus dedos, que no le dejaron meterse nada a la boca porque nos da terror que se le meta un bicho y se me infecte, porque es un miedo. Finalmente no quieres que muchos de estos bebés pasaron meses o semanas en el hospital, entonces de pronto los metemos en una burbuja. Y es común de por sí en mamás que como que suelen como protegerlos mucho. Una mamá de un bebé prematuro viene con esta carga extra de, a ver, ya sufrimos mucho, ya te tuve en riesgo, te quiero cuidar más. Entonces hay mamás, no nada más como lo hablamos en el día que hablamos de neurodesarrollo, también lo hablamos con lactancia, o sea, en todas las áreas, también en nutrición. Mientras más queremos sobreproteger, también la sobreprotección de alguna forma tiene implicaciones negativas. Y para comer, para poder un bebé ser independiente en su alimentación, requiere muchos procesos de maduración que muchas veces depende también del estímulo ambiental.
¿no? Como dijo Maffer, si esta mamá lo tiene como muy protegidito, no le pone nada para que no se ensucie, no se vaya a ahogar. No le deja llevarse nada a la boca. También recordemos que la etapa oral es muy importante. Está hecha para que el niño descubra el mundo por la boca. Aprende por la boca. Aprende por la boca. Y también hay ejercicios muy específicos que podemos trabajar con ellos en la etapa de preparación para los alimentos. Ejercicios que ustedes como terapeutas de neurodesarrollo cubren. Otra pregunta voy a en Instagram. Bueno, Andrea, ¿cuándo nos verán del gateo? Ya hablamos el lunes, ahí chequenle en YouTube o en Facebook, está la plática de neurodesarrollo. Y otro día seguiremos hablando con más contenido, pero ahorita estamos en nutrición. Mi bebé, Nati, pregunta. Mi bebé hoy cumplió 6 meses y su pediatra me dijo que comenzara con cereales, frutas y verduras desde los 4 meses. Mi bebé es prematuro de 34 semanas. Tu pediatra puede estar cubriendo con estas recomendaciones que les estoy haciendo. Solo verifica que los cereales sean cereales infantiles fortificados sin azúcar añadida. Se vale. Finalmente, los cereales, de pronto, si alimentamos con cereal de bebé 2 a 3 cucharaditas en 3 tiempos de comida, por ahí estamos cubriendo la mitad del requerimiento de hierro que un bebé necesita al día. Entonces, sí son una de las alternativas para iniciar con un alimento rico en ácido fólico y en zinc. Súper. Alejandra pregunta, ¿los alimentos como fresas, huevo, a qué edad se les debe de empezar a ofrecer? Se les tiene que empezar tan temprano como inicias los sólidos. Normalmente les recomendamos, o todos los pediatras les recomendamos a las mamás, hacer un calendario de introducción de alimentos. Específicamente, no hay una regla que nos diga que los alimentos se tienen que introducir durante 2 días, 3 días, 5 días para verificar que no le caiga mal, porque sabemos que hay reacciones alérgicas inmediatas que suceden en la primera hora, pero también hay reacciones alérgicas tardías que suceden en las siguientes 2 semanas después a partir de la exposición. Entonces, decirle a una mamá, vas a estar probando fresa durante 2 semanas, desayuno, comida y cena, es una locura. Entonces, lo único que tenemos que hacer es estar muy pendientes de cuáles son los grupos alergénicos más representativos o más importantes para que cuando estés introduciendo esos, pues tus ojos estén un poquito más condicionados a buscar de forma intencionada reacciones adversas, ¿sabes? Pero se pueden introducir tan temprano como desde el día 1. Si tú quieres iniciar con huevo, vamos, puedes iniciar con huevo. Si tú quieres iniciar con fresa, puedes iniciar con fresa. Con eso los quiero sensibilizar a que de verdad los alimentos que se consideran alergénicos no tenemos por qué retrasarlos. Mirecita, entonces a un prematuro no se le debe empezar a dar solo frutas y verduras. No. Como cualquier otro bebé, también los bebés nacidos a término, recuerden que necesitamos llenar esas reservas de micronutrimentos que solo se obtienen a través de la dieta. Y ahí me podrás decir, bueno, pero es que hay muchos pediatras que le dejan sus gotitas de hierro tomadas, o que le dejan sus gotitas de vitamina D, o que le dejan su multivitamínico. Sí, pero recuerden que de estos suplementos, solo un porcentaje, o sea, no el 100%, un porcentaje de estos suplementos realmente se alcanza a absorber y realmente alcanza a llegar a las reservas o a las funciones que debe de tener. No hay nada como la dieta, como la comida real, que es lo que te aporta estos micronutrimentos, porque también va acompañado de proteínas que favorece esa absorción. Preguntan, mi bebé tiene 6 meses, ¿puedo iniciar con papillas en lugar de BLW si mi bebé aún no se lleva nada a la boca? Sí, claro, y ahí a lo mejor mi postura va a diferir con los que hacen una práctica del baby led weaning purista, pero bajo la filosofía bajo la cual yo trabajo, y puedo decir que así trabaja mi equipo, es una filosofía muy respetuosa de las señales que el bebé me va dando. Si yo tengo un bebé que disfruta ser alimentado con papillas y con cuchara, no lo voy a forzar a que coma en trozos. Por el contrario, si tengo un bebé al que no le interesa la cuchara, no le interesan las papillas y prefiere trozos que sean fundibles en la boca, porque de pronto BLW decimos trozos. ¿Qué es BLW? BLW es uno de los métodos de alimentación que existe, Baby Led Introduction to Baby Led Weaning, y tenemos una variante que se llama BLISS, que es Baby Led Introduction to Solids, donde los alimentos que son ricos en hierro los aseguramos en papilla y lo demás lo damos en trocitos, y tenemos el método tradicional. ¿Cuál es el mejor? El que mejor le quede a tu bebé. A lo mejor tendremos un bebé que llegue
muy bien estimulado, sostén cefálico perfecto, con un buen control de ojo, mano, boca, una pinza gruesa adecuada y un interés por llevarse los trozos a la boca, a lo mejor es un bebé candidato a iniciar con BLW, pero sí tenemos el caso como el de esta mami que nos pregunta, mi bebé no tiene interés, y además es un bebé que disfruta ser alimentado con cuchara, por favor no hagamos, o sea, no provoquemos o no tratemos de hacer encajar a un bebé en un método. Que no gane el interés de la mamá. Que no gane el interés de la mamá, de verdad, o sea, elijas el método que tú elijas, de verdad todos los métodos se tienen que progresar. Y el método tradicional, si se lleva de forma adecuada, si se progresan las texturas de forma adecuada, no tiene por qué tener problema o interferir en la madurez de la masticación y de la deglución y de la tolerancia de texturas. Pregunta Mariana, mi bebé nació de 28 semanas de gestación y ahora tiene 18 cronológicos y ya come la mayoría de alimentos sólidos. ¿Hay algunos alimentos en particular que debemos ofrecer más a esta edad? ¿Quién se corregir? Sí, realmente lo mismo, alimentos ricos en ácido fólico, hierro y zinc, y de pronto valorar con tu pediatra si es alimentado con lactancia, si necesita un suplemento con vitamina D o si es alimentado con una fórmula maternizada, de pronto ahí cubrimos la parte de la vitamina D. Porque nuestros bebés prematuros, si algo sí pueden tener depresión, es de vitamina D. Mi bebé es prematura de 36 semanas, ¿con qué método debo de iniciar su alimentación complementaria? Ya se responde. Sí. Importante, les vuelvo a recalcar, cada bebé es diferente, no traten de hacer encajar un bebé en un método, no se casen con un método. Hace poquito, una de mis pacientes, que su bebé ya tiene 1 año, me hizo una reflexión muy bonita y me dijo, es que cuando yo llegué con ustedes, mis expectativas de cómo yo quería que mi hija comiera eran estas. Y lo que mi hija me demostró es esto otro. Y hoy mi hija está perfecta, come de todo, come la textura que le toca, y lo que me doy cuenta es que de pronto mis expectativas son mías, no es lo que el bebé va dictando, ¿no? Lo importante es que vayas acompañado de un equipo profesional en el proceso, ¿no? Y me encanta porque eso va mucho con la filosofía de Crece. Hoy hay como mucha información, muchísima información que desinforma a las mamás y a los papás. Y lo que hay que hacer es acompañar a esos especialistas que sí te dan información y te dan guía y te encaminan, pero también te guían principalmente para volver a conectarte con tu instinto materno, para poder escuchar a tu bebé, el que necesita, ¿no? Esa mamá que dice, pues cambié mis expectativas, pues te escuchaste. Sí, totalmente, y así debe de ser, porque también recordemos que si disminuimos el grado de ansiedad en el cuidador, para un bebé es más fácil comer. Si yo le doy de comer a un bebé estresada, lo más seguro es que no coma o no disfrute comer. Padrísimo. Mañana vamos a hablar de las emociones en la familia de un bebé prematuro con Mónica Bleiberg, porque todo tiene que ver, todo influye. Kelly, hola, mi bebé nació de 26 semanas, hoy tiene 7 meses de edad cronológica y 4 de edad corregida. Ya sostiene la cabeza sola y la pediatra quiere que inicie con papillas porque no sube bien con peso. Uno de los principales como mitos a los que personalmente los gastroenterólogos pediatras nos enfrentamos y que de pronto yo por lo menos no estoy de acuerdo, es el querer iniciar sólidos porque no va subiendo bien de peso. Esa, desde mi punto de vista, es uno de los errores principales, porque nada te garantiza que al iniciar con los sólidos va a comer lo suficiente. Muchas veces comen todavía menos y muchas veces esa primera o segunda semana, en vez de subir, bajan de peso. Y entonces incrementa el grado de ansiedad, no nada más en el cuidador, sino en el equipo médico que lo está iniciando. Entonces, si la finalidad de iniciar los sólidos es porque ya con la fórmula o ya con la lactancia no lo estás logrando subir de peso, es un pensamiento incorrecto. Realmente Michelle Clapp se los podrá decir en sus redes sociales, es una de las grandes protectoras de la lactancia y una de las grandes protectoras de poder incrementar las calorías en la leche materna con la misma leche materna. O podemos incrementar las calorías en una fórmula maternizada. O sea, por favor no inicien primeros alimentos pensando que esta es una estrategia para que el bebé suba más rápido de peso, porque no siempre puede ser ese escenario. ¿Qué alimentos puedo empezar a dar para ayudar a subir de peso? Vimos, a mi bebé le pasó con Vivi, ¿ok? A mi bebé le paso comida y solo juega con ella, no se lo lleva a la boca. Tiene 8 meses corregidos. Cuando ha logrado un trozo con mi ayuda, hace arqueada y vomita todo. Importante decirles que la arcada es un reflejo de inmadurez que todos aquí, todos, Judith, yo, ustedes, todos lo tuvimos en su momento, pero que nos tuvimos que exponer
a la consistencia, a la textura del trozo, a la temperatura, al sabor, para que ese reflejo empiece a madurar. Si vemos, a veces estamos utilizando los trozos incorrectos, que de pronto, si no hay un baby leg weaning bien explicado, podemos dar trozos tan duros que lo único que hacen es que el bebé no disfrute llevárselos a la boca. ¿Me explico? O que cuando se los lleve a la boca, como no son fundibles, le incrementas el reto y no le interesan y te lo avienta. Es importante incluso, por eso, ser guiados por profesionales. Ahora, otro punto importante es, para que un niño decida llevarse a la boca un alimento, hay 30 pasos. 30 pasos que de pronto nosotros no somos conscientes. A nosotros se nos hace muy fácil poner el alimento, agarrarlo y llevármelo a la boca. ¿Y qué creen? No. El alimento tiene un olor, una consistencia, una temperatura, una textura que el bebé tiene que aprender a reconocer con las neuronas sensoriales. Si esas neuronas sensoriales no han recibido suficiente información para hacer un mapa mental de la información de ese alimento, no se lo van a llevar a la boca. Acuérdense que la boca en este momento es lo más sensible que un bebé tiene. Hoy en la mañana tuvimos a nuestra terapeuta ocupacional Valerie Korenfeld, que habló de la terapia ocupacional y habló de la integración sensorial. Algo que comentó que es muy importante es que el sistema nervioso de un bebé pues va madurando, y parte de las disfunciones de un bebé prematuro es que le cuesta trabajo interpretar todos los estímulos que tiene de una forma organizada. Entonces, obviamente, para entender que un bebé tiene una disfunción de integración sensorial hay que considerar muchos elementos, no nada más que mi bebé no se lleva las cosas a la boca o que cerca. Esa es una de varios que hay que considerar antes de poner un diagnóstico. Antes de poner un diagnóstico, de considerar que tiene un problema de integración sensorial. Pero... Y ahí la importancia de una valoración oportuna del neurodesarrollo, porque no se trata solo de hacerle ejercicios y volverlo un súper rápido y bueno en la parte motora. Oye, ¿y la sensorial? O sea, de verdad es todo un universo esta parte del neurodesarrollo, y vale totalmente la pena que tengan una valoración, tanto el niño prematuro como el niño sano. Bueno, ¿qué digo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no se entiende todavía lo que es neurodesarrollo, y hay gente que cree que, bueno, si mi bebé ya gatea, ¿para qué lo llevo? No, pero neurodesarrollo no es nada más para que giren, para que gateen. Neurodesarrollo integra todo lo que tiene que ver con la maduración del sistema nervioso central, y el sistema nervioso central son todos los sistemas, entonces hay que considerarlo. Y me encanta que doctoras como tú y también la doctora Grace, que estuvo ayer con nosotros, lo consideran, porque no... Cada vez yo creo que el tema de prematuros está mucho mejor en México, mucho mejor, pero nos falta un poquito, ¿no? Como que todos tengan esta conciencia de trabajar con un equipo integral, pero bueno, ustedes como mamás informadas pueden... Sí, totalmente. Acuérdense que el que unos papás estén informados, con fundamento, nos cuestionan a nosotros, a los médicos, y nos obligan a leer, actualizarnos y a hacer alianzas y redes de apoyo. O sea, porque está bien, un especialista no tiene por qué saber todo en el universo. Para eso, cada quien se especializa en su área. Lore pregunta, yo soy diabética desde antes de tener a mi bebé. ¿Debo omitir algún alimento en su alimentación? No, realmente no tienes que omitir ningún alimento en su alimentación, pero sí es muy importante, Lore, que si tú cursaste con diabetes desde antes del embarazo, por ejemplo, si sabemos que una mamá inicia el embarazo con diabetes, esa mamá tiene que vivir su embarazo de la mano de un nutriólogo perinatal, que son los nutriólogos encargados de la nutrición de la mujer embarazada. No es un nutriólogo general, no es un nutriólogo de niños, es un nutriólogo que se especializa en mujeres en etapa fértil, durante el embarazo y en la lactancia. Importante decirles que también es si estás dando lactancia, la alimentación equilibrada en la mamá también nos ayuda. Nos ayuda porque acuérdense que los primeros sabores que un bebé percibe, los percibe a través de la dieta de la mamá. La leche materna cambia el sabor y el bebé se empieza a exponer a diferentes sabores a través de esa lactancia, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante que también Lore tenga un muy buen control de su nutrición? Porque quieres verlos crecer y los quieres ver crecer sana, claro. Entonces ahora tu prioridad es estar bien para ellos, pero no, en relación a si tienes que omitir algún alimento en tu bebé, no. Importante decirles a todas las mamás, tanto de bebés prematuros como bebés nacidos a término, no damos azúcar añadido, no damos azúcar a los niños, por lo menos no antes de los 2 años de edad. Y después de los 2 años de edad podría, pero la respuesta es que ellos encuentran el azúcar en forma natural en la comida normal. Ellos no necesitan un azúcar añadido. De verdad, eso les da en la torre al paladar de los niños. Si no lo piden, no se lo den. Así es.
no se les antoja. Aunque ustedes quieren y les encanta, no les compartan ese gusto que no es tan necesario. Sí, no, por favor. Todo iba bien, Nati. Ajá. Todo iba bien, pero hace 2 semanas le di 2 días fresa y 2 días plátano. Se me puso malo de vómito y diarrea. Me dicen que por la fresa o la semilla del plátano. ¿Será que es alérgico? Podría ser, recuerden que las manifestaciones alérgicas, ya les dije hace unos minutitos, pueden ser inmediatas, prácticamente suceden en la primera hora después de que el bebé se expuso a estas proteínas potencialmente alergénicas, pero también pueden suceder en las siguientes horas o en las siguientes 2 semanas, ¿no? Depende del mecanismo por el cual está mediado. Normalmente los bebés pueden tener síntomas gastrointestinales, síntomas en la piel y síntomas respiratorios. Ante la duda, lo que puedes hacer es marcar como sospechoso ese alimento. Yo siempre les digo, hagan un diario. A ver, le di fresa a tal hora, le di tantos pedacitos y los síntomas que vi y que presentó, bueno, a la media hora presentó unas ronchitas y 3 o 4 horas después vomitó. Con esos datos, tú llegas con tu pediatra, lo reportan y hacemos un plan de eliminación. Normalmente, si sí pensamos que el alimento le causó síntomas de alergia, la sugerencia va a ser que se suspenda durante unos meses, pero que se haga una reintroducción. O sea, nunca le colgamos la etiqueta al niño de que eres alérgico a la fresa y así vas a crecer hasta que llegues a los 40, porque no. Resulta que también el sistema inmunológico tiene la capacidad de tolerar al alérgeno, pero sí tenemos que dejarlo descansar un tiempo, ¿no? Y te puedo decir que esa recomendación es diferente para la proteína de la leche de la vaca y diferente para otros alimentos, ¿no? Por eso es importante que ustedes lleven un diario, una bitácora y lo reporten con su pediatra. Preguntan qué opinas de la comida orgánica. La comida orgánica, hay un estudio bastante interesante que se publicó en estas últimas semanas donde reportan que las personas que comen comida orgánica aparentemente tienen menor riesgo de enfermedades crónicas, pero lo que analizaba este artículo es que probablemente el atributo no es en sí a la comida orgánica, sino a todos los factores que hay alrededor de una persona que consume comida orgánica. Normalmente es una persona que es más consciente con su alimentación, cuida su actividad física. Vamos, o sea, por favor no me le atribuyan propiedades mágicas a la comida orgánica, sino a todo este ambiente alrededor de, o sea, sí o sí. Como ver a una mamá que le da comida, una manzana orgánica, pero lo lleva a los pero dulces, lo expone el humo del cigarro, porque el papá fuma y tu papá sí fuma fuera de la casa, pero llega y aunque se lave las manos, me lo carga con las manos con olor a cigarro o con los desechos del cigarro. Vamos, o sea, no es congruente. ¿Sí? Entonces, la comida orgánica es una opción para quien lo pueda pagar, para quien quiera tener acceso. Afortunadamente en México no tenemos un problema tan serio como en Norteamérica, bueno, como en Estados Unidos. Todavía encontramos un mercado local que es justo, que viene de unos huertos que fueron bien cuidados. Todavía podemos tener acceso a eso, pero no me le atribuyan propiedades mágicas a la comida orgánica porque es todo un entorno en realidad. Pregunta, perdón. ¿Alguna sugerencia para reintroducir alimentos que no le gustaron? No he logrado que Aneli coma papa, dice Mariana. Sí, importantísimo, mamás, yo siempre les digo, a mayor exposición favorecemos que al niño le guste o que lo tolere. Por ejemplo, si la primera vez que le diste un puré de chícharos te hizo cara y tú le interpretaste como que no le gustó, esa es tu interpretación. Acuérdate que no nacemos conociendo todos los sabores y habrá sabores que nos gusten más que otros. Es una reacción. Es una reacción, pero si hace cara y tú le cuelgas la etiqueta de que no le gustó y no se lo vuelves a ofrecer, así va a llegar a los 30, 40 años y de verdad hay adultos que no comen cosas porque de chiquitos no les gustaba. El problema es que no los volvieron a exponer. Entonces, la exposición continua favorece la aceptación. ¿Cuántas veces un bebé necesita probar el alimento para decir que lo conoce? Ni siquiera que le gustó, por lo menos de 8 a 9 veces. Y algunas veces tenemos que llegar hasta 20 exposiciones para que ese paladar reconozca ese sabor o se habitúe a ese sabor. ¿Son 20 exposiciones continuas? No. Tenemos que dejarlos descansar 15 días, 2 semanas y lo vuelvo a intentar. Pero no lo echo al olvido. ¿Cuál es la mejor manera de preparar una papilla? ¿Hacerla al vapor, hervidas? ¿Y cuánto tiempo se deben de poner en cocción? Importante que si vamos a preparar una papilla, no queremos papillas muy diluidas, porque si nosotros damos una papilla que prácticamente es líquida, nosotros diluimos las calorías y de pronto mi bebé se puede llenar con 1 onza o 2 de esa papilla, pero en realidad el 60 o 70% de esa porción que le diste es agua y realmente no llevaba nutrientes. Entonces queremos que una papilla sea espesa.
¿sí? Que sea espesa para favorecer la madurez también del movimiento de la lengua, de la masticación y de la deglución. Fortalecer los músculos orofaciales. Fortalecer los músculos orofaciales, así es. Y queremos normalmente que las verduras sean, yo siempre digo que sean crujientes. Sí es verdad que cuando sometemos a cocción algunos alimentos, específicamente las verduras, pueden perder propiedades, pero si tú me dejas una verdura crujiente, todavía tiene propiedades. Si tú me dejas la verdura hundida en el caldo, que se cose y se cose y se cose y se cose 1000 veces, a lo mejor ya sale totalmente aguada y perdió sus propiedades, ¿no? Pero si nosotros tenemos una verdurita que queda crujiente, podemos agregarle un poquitito de agua y hacer una papilla espesa. Entonces, ¿qué les digo? Que las frutas, las que ustedes comen crudas, se dan raspaditas con la cuchara, no me las tienen que poner a cocción, a menos que estén dando alimentos en trozos, que ahí son otras reglas diferentes totalmente. Que las verduras son cocidas, son al vapor quedan muy bien. Recuerden, papillas que no sean muy diluidas. Proteínas animales y vegetales pues van cocidas, no comemos proteínas. Acuérdense que proteínas animales crudas en niños jamás, ni tampoco este huevito estrellado o huevito tibio, o sea, por favor a los niños, proteínas animales muy bien cocidas. Y las proteínas vegetales pues también, porque recuerden que las proteínas vegetales, frijol, haba, lenteja, garbanzo, en su capa tienen fósforo, y ese fósforo, para eso las abuelitas ponían a remojar las leguminosas, para ayudar a que se quitara todas estas sustancias de alrededor de la capa, que además compiten con la absorción del hierro y que causan la mayor parte de síntomas gastrointestinales. Muchas veces nos dicen, es que los frijoles no le caen bien porque lo inflaman y lo distienden. De pronto pueden ser estas sustancias que están en la capa de la leguminosa los causantes de la distensión, pero lo que hacían las abuelitas era muy sabio, el remojo. El remojo, tiras esa agua y las pones a cocer. Experiencia. Sí, también hay que escuchar la voz de la experiencia, sí. La relación entre lo que come la mamá y el reflujo de un bebé prematuro. Importante, híjole, ahí hoy tenemos evidencia, sí tenemos evidencia de que lo que la mamá come puede influir en los síntomas gastrointestinales del bebé. En todos, o sea, a ver, es necesario que a todas las mamás durante el embarazo se les dé una dieta de eliminación libre de lácteos, libre de huevo. A ver, no, eso no ha demostrado hacer la diferencia. Es necesario que en todas las mamás que están lactando se le quiten lácteos, el bebé haya tenido síntomas o no. No, hoy no tenemos una postura al respecto. Lo que sí hemos visto es que algunos tipos de azúcares naturales de la fruta, o que algunos tipos de, no sé, la lactosa, o que algunos aditivos en la comida como los edulcorantes pueden causar síntomas gastrointestinales en el bebé, y se ha propuesto que en estos bebés a la mamá le beneficiaría y al bebé para disminuir los síntomas una dieta FODMAP. Eso que es una dieta baja en algunos tipos de alimentos, pero eso siempre guiado por un nutriólogo perinatal, porque la mamá que está ofreciendo lactancia tiene un requerimiento energético muy importante. Acuérdense que tiene que cubrir las calorías que gasta por la parte de la lactancia y sus propias calorías como mujer, ¿no? Piden que si puedes mencionar al menos 2 alimentos de cada grupo que... Ok, 2 alimentos de cada grupo. Por ejemplo, ¿de qué trata? En cuanto a los alimentos ricos en ácido fólico y zinc. Sí. Ok, los alimentos ricos en ácido fólico, en hierro y en zinc, principalmente las proteínas de origen animal, la carne magra, el hígado de pollo, el hígado de res, huevo, carne de pavo, por ejemplo, no embutidos, estoy hablando de la carne de pavo, pero las proteínas animales son ricas en estos micronutrimentos. Importante también la parte de los omegas los encontramos en el pescado, por ejemplo, en el salmón salvaje o en las sardinas, que también son muy ricas en calcio. Ahí es donde podemos encontrar estos micronutrimentos. ¿Dónde más? En los cereales infantiles, sin azúcar añadida, parece anuncio, pero sin azúcar añadida. Es que de verdad, de pronto me encuentro con los cereales fortificados que sí, que traen miel y además avena. O sea, a ver, no, sin azúcar añadida, incluye la miel, aunque sea de abeja supernatural, ¿saben? Sin azúcar añadida, pero fortificados. ¿Qué clase de snacks o colación se puede dar a un bebé de 12 meses? Realmente los snacks, eso también lo vamos individualizando. No todos los bebés necesitan o requieren el snack o no tienen una adecuada estructura en sus comidas para poder iniciar un snack que te puede distraer el apetito de las comidas principales. Pero un snack, lo que sí les puedo decir es que tiene un alimento
que le aporta una gran densidad energética, o sea que te aporta buenas calorías acompañado de fibra, como una fruta o una verdura. Entonces ahí hacemos diferentes combinaciones. Puede ser, no sé, un grupo de los cereales con fruta, por ejemplo un poquito de avena con manzana, o un grupo de los cereales con verdura, un poquito de lotitos con jitomate picado, ¿sí? Pero de pronto si solo damos la fruta o la verdura nos podemos estar quedando cortos en calorías para los snacks, pero de todas formas se individualiza, ¿no? ¿Algún mensaje, conclusión, resumen? ¿Algún mensaje? Muy bien. Los alimentos sólidos para los bebés prematuros y para los bebés nacidos a términos se tienen que iniciar con alimentos ricos en ácido fólico, hierro y zinc, principalmente productos de origen animal, las leguminosas que son frijol, haba, lenteja, garbanzo, alubias, alberjón, o cereales infantiles fortificados, además de frutas y verduras. No me dejen de lado el grupo de las grasas saludables, porque recordar que este grupo es el que nos aporta mayor aporte energético, o sea, justo el grupo de las grasas tiene más calorías que los otros grupos y de pronto lo podemos dejar a un lado. Si bien la leche materna cubre muy bien, o la fórmula maternizada cubre bien la parte de las grasas o la parte de la proteína, pero recuerden que también estamos formando hábitos en estos bebés y tienen que aprender a hacer un mapa mental de los alimentos. Si nosotros queremos introducir un alimento nuevo en un niño mayor de 1 año, nos va a costar trabajo, porque prácticamente está desapareciendo su etapa oral y ya está empezando otra etapa de la madurez, ¿no? Ya no les interesa tanto explorar con la boca, son más desconfiados, no lo quieren ver. Entonces, importante que introduzcamos la mayor cantidad de alimentos que podamos antes del año, siempre alimentos naturales, bien cocidos, sin azúcar añadido. Bueno, ¿dónde tienes? Si una mamá se quiere acercar a ti, aquí en la Ciudad de México, ¿en dónde estás? Aquí en la Ciudad de México estoy en el Hospital Infantil Privado, junto con mi equipo, estamos a sus órdenes. También hacemos equipo contigo, entonces con muchísimo gusto los podemos atender en el 3er piso, consultorio 308, 315. Igual vamos a poner ahí sus datos de contacto. Compartimos los datos de contacto. Okay. Y bueno, y para las mamás que viven en otros lados. Para las mamás que viven en otros lados tenemos programa de primeros alimentos. En este momento solo estamos enfocados en niños que inician primeros alimentos y en niños sanos. Es muy importante porque sí, el programa que echamos a andar hace poquito tiene sus limitaciones, y una de las limitaciones es que está dirigido a niños que en este momento no tienen ningún otro padecimiento, llámese trastorno en la mecánica de la deglución, alergia alimentaria, pero bueno, es una de las herramientas que ustedes pueden tener o que nosotros les podemos ofrecer a las personas que no viven cerca o que no están en la Ciudad de México. Y aprovechen a la doctora Mafer y a su equipo, porque de verdad están haciendo magia. O sea, cada vez se escucha más cómo hay mamás que están como completamente trastornadas, mi bebé no come, todo le cae mal, y en una sesión les cambias muchísimo. Hay muchísimas mamás agradecidas contigo, con tu equipo, y yo también te agradezco por ser parte de esta semana, por trabajar en equipo, y muchas gracias. Gracias a ti. Acá la transmisión, igual si hay algunas preguntas que no vieron, que no hoy durante sí. Vamos a estar contestando hoy durante, una hora, 2 horas más. Sí, vamos a estar aquí tratando de cubrir las respuestas. ¿Tu Instagram? Instagram, @doctora.dra.mafergastropedia. Y nuevamente, sí, muchísimas gracias a las familias que hacen equipo con nosotros, gracias a los especialistas que creen en nuestro trabajo con ustedes, y sobre todo muchísimas gracias a los especialistas que son parte de mi equipo. Los valoro muchísimo, gracias por su compromiso, por su apoyo, porque sin ustedes de verdad que este proyecto no sería real y no podría estar creciendo. Padrísimo. Gracias.